Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Hoy vamos a dar continuidad. Vamos a dar continuidad a la clase anterior, que no hemos podido concluir así totalmente. Yo quisiera volver a recapitular la última parte que hemos quedado, que dentro de la lección, el tema de la lección es ¿quién soy en Cristo? No vamos a decir que vamos a tener una segunda parte entonces, pero vamos a entrar a la página 13, ¿no? A la página 13, y vamos a recapitular o vamos a repasar esta parte que dice, he muerto al pecado. Dentro de aquellas cosas que yo soy en Cristo, ¿no? En la pregunta que está fundamentada en eso, ¿quién soy en Cristo? Y una de las cosas que nosotros hemos analizado y debemos comprender plenamente es que he muerto al pecado. Eso vamos a revisar hoy y vamos a seguir con las partes que nos faltó también, ¿no es cierto? Entonces vamos a revisar esta parte, muerto al pecado. Entonces vamos a leer la palabra de Dios y con esto vamos nosotros entonces a aprender un poquito sobre eso. Vamos basados en la pregunta que nos toca ahí en la separata, ¿no? Entonces vamos a leer Gálatas 2:20, dice así, ¿no? Que dice que hemos sido con Cristo y dice qué significa estar crucificado con Cristo. Vea la siguiente frase del versículo. Entonces vamos a leer Gálatas 2:20 y vamos a leer lo que dice ahí la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Vamos a ver qué dice ahí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vamos a analizar aquí, basándonos en la pregunta que hemos hecho aquí. Dice Gálatas 2:20, dice que hemos sido, ¿qué debe ir? Hemos sido crucificados, ¿no es cierto? Crucificados juntamente con Cristo. La vez pasada hemos aprendido eso y vamos a revisar esto hoy, que cuando nuestra vida fue entregada al Señor, ¿no? También nuestra vida fue crucificada con Cristo. Esto implica en el hecho simbólico o aquel sentido de la muerte, porque Cristo al ser crucificado también murió, es decir, en la cruz Él murió. El sentido entonces de haber sido crucificado con Cristo significa que un crucificado no tiene condiciones de actuar pecaminosamente, no tiene condiciones de trabajar en el pecado. Además que la crucifixión conduce a la muerte. Entonces un crucificado, en el sentido general, digamos así, de la palabra, está en sí mismo, está muerto. Entonces no tiene acciones, un muerto no tiene acciones. Un muerto es una persona que está libre de cometer pecado. Entonces el sentido de que estar crucificado con Cristo significa, en el sentido más amplio, que el pecado ya no tiene autoridad ni control ni dominio sobre mi vida. Por lo menos en sentido real no debe tener. O sea, porque nuestra vida ha sido crucificada con Cristo. Entonces, en ese sentido, pensamos lo siguiente: el dominio del poder del pecado sobre mi vida ya no actúa en mi vida como actuaba anteriormente cuando yo no estaba crucificado con Cristo. Entonces, aquel poder de sumisión al pecado ya no es igual antes que lo es ahora. No significa que en mi vida natural yo no esté sujeto a cometer algún delito, alguna falta, caer en algún error, pero que el hecho de que yo viva subyugado al poder del pecado es diferente, ¿no es cierto? Ahí nos dice abajito, dice así:
¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Vea la siguiente frase del versículo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la siguiente frase? Es la parte siguiente que dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, es decir, al estar crucificado con Cristo ya no es mi vida, es Cristo quien está viviendo en mí. O sea, Cristo hace vida en mi vida. Entonces, yo puedo decir, bueno, si yo estoy crucificado con Cristo, entonces el poder del pecado no me debe dominar, no me debe dominar, no me debe ejercer el mismo dominio y el mismo poder. Vamos a ver la siguiente parte, la pregunta número 3. Que está en Colosenses 3:1, que además es el versículo para memorización, así que va a facilitar hoy, ¿no? A los que quieran tener en mente el versículo para memorización, es Colosenses 3:1. Según Colosenses 3:1, además de ser crucificado con Cristo, he sido, hay un espacio ahí, con Cristo, por lo tanto, ¿qué debo hacer? Versículo 1. Vamos a ver entonces Colosenses 3:1. En base a esto también vamos a analizar, ¿no?, lo que nos dice ahí Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3:1, ¿qué dice ahí? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muy bien, entonces, basado en eso, estamos ahora nosotros, con aquella idea estamos nosotros crucificados con Cristo, y dice, según Colosenses 3:1, además de ser crucificado con Cristo, he sido, ¿qué dice ahí? Resucitado con Cristo. ¿Cierto? He muerto, pero también he resucitado. Ahora, el sentido de resucitado es resucitado para una nueva vida. No he resucitado para seguir viviendo el mismo estilo de vida que vivía anteriormente. Si he muerto en esa condición espiritual, he muerto al pecado. Porque la condición espiritual de antes era, nosotros espiritualmente estábamos muertos, pero muertos para Dios. ¿No? Estábamos muertos para Dios. En nuestro relacionamiento con Dios estábamos muertos. No obteníamos o no teníamos un relacionamiento real con el Señor, por lo tanto estábamos espiritualmente muertos. Al Cristo entrar en nuestra vida, resucita nuestra vida espiritual, pero al resucitar nuestra vida espiritual también permite que nuestra vida anterior, nuestra vieja naturaleza, contaminada por el pecado, muera con Él en la cruz. Pero ahora también permite que nuestra vida nueva sea resucitada para vivir una nueva vida. ¿Cierto? Entonces hemos muerto, pero también hemos resucitado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer según el versículo 1? Tengo que buscar las cosas de arriba. Ahora, mi deber como nueva persona, nueva criatura, resucitado con Cristo, es buscar las cosas de arriba. No buscar las cosas que pertenecen a Dios. Buscar las cosas que tienen relación con las cosas espirituales. No fundamentar mi vida en las cosas de este mundo, porque dice la Biblia que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿en dónde tenemos que fundamentar nuestra vida? En las cosas eternas, en las cosas de arriba, a las que pertenecen al Señor. Y esto, hermanos, es en la vez sobrenatural, en el sentido de que quien produjo este cambio en nuestras vidas fue el Señor. Pero al haber sido hecho este cambio en nuestra vida, para nosotros esta otra parte ahora se torna natural. Natural en el sentido de que, natural en el sentido de que ahora me es más fácil buscar las cosas de arriba. Porque antes de haber sido regenerados, cambiados, muertos con Cristo y resucitados para una nueva vida, era prácticamente imposible poder tener ese tipo de relacionamiento con Dios, ¿no es cierto? Era prácticamente imposible que leamos la palabra de Dios
Era prácticamente imposible que estuviéramos en una reunión como esta escuchando la palabra de Dios. ¿No es cierto? Esto no era natural en nosotros, obviamente que esto no era práctica. ¿No es cierto? Si yo pudiera preguntar, así como conmigo pasó, por ejemplo, el día que acepté a Cristo hasta los 20 y pico años de mi vida, yo nunca había leído la Biblia. Nunca había leído la Biblia. O sea, desde que tuve conciencia de vida en mí, nunca había agarrado la Biblia en mis manos para leer. Nunca había agarrado la Biblia en mis manos para leer. Solamente después que Cristo hizo una obra en mi vida es que yo entendí la necesidad de leer la palabra de Dios y que pude leer y entender un poco más la palabra de Dios. Pero cuando yo no era, aún que alguna vez pude de repente por alguna circunstancia tener acceso a una Biblia, yo no tenía la capacidad para entenderla, para comprenderla, para analizarla como palabra de Dios. Para mí era simplemente un libro más. Solamente la regeneración, la muerte con Cristo y la resurrección con Él en mi vida me produjo en mí el entendimiento para ahora comprender que realmente la Biblia era y es la palabra de Dios. Yo creo que eso ha pasado con usted también, ¿sí o no? ¿Ah? Porque antes estas cosas como las que estamos aquí hoy escuchando la palabra, un discipulado, aprendiendo cosas espirituales, no eran rutinarias en nuestra vida. Seguramente a estas mismas horas estaríamos haciendo otras cosas. Viendo alguna película en la tele, viendo algún programa, haciendo otras cosas. Pero no nos daba ganas y no nos interesaba nada de las cosas de Dios. Dios simplemente era un ser allá, arriba, que no se importaba con nosotros y por lo tanto nosotros no nos importábamos con Él tampoco. ¿No es cierto? Entonces, la nueva vida nos produce ese deseo, o debe producir en nosotros ese deseo de aprender las cosas espirituales, de buscar las cosas de arriba. Entonces, puede ser evidente en una persona que se dice cristiano, pero que no tiene estas ganas de buscar las cosas de arriba, que aún no pasó por ese proceso de muerte espiritual para el pecado y resurrección para una nueva vida en Cristo. Todavía sigue en su vieja naturaleza. Hace parte de una congregación, congregas en algún lugar, hasta aquí puede ser, pero aún no ha pasado por aquel proceso tremendamente necesario que es haber nacido de nuevo. ¿No es cierto? Entonces, puede haber gente dentro de la iglesia que no tenga ese deseo. Entonces, nosotros podemos analizar pensando en eso que estamos viendo hasta aquí, que esa persona aún necesita pasar por un proceso de un verdadero nuevo nacimiento. ¿No es cierto? Vamos a la pregunta 14. ¿A qué se refiere la expresión las cosas de arriba? Quizás aquí en el entorno ya hemos dado la respuesta en sí, ¿no? ¿A qué se refiere las cosas de arriba? ¿Qué podemos nosotros analizar respecto a eso? ¿A qué se refiere las cosas de arriba? Las cosas que agradan a Dios. Las cosas que agradan a Dios, o todo aquello en cierto sentido que tiene que ver con las cosas de Dios. ¿No? Como orar, hablar con Dios, como meditar, leer su palabra, estudiar su palabra, como alabar al Señor, ¿no? Como asistir a las reuniones de servicio de la iglesia. Todas estas cosas hacen parte de buscar las cosas de arriba. Es cierto que humanamente no podemos alcanzar las cosas de arriba, pero espiritualmente está a nuestro alcance, ¿no? Está al alcance de una lectura bíblica. Cuando abrimos la Biblia y leemos la palabra de Dios, entendemos claramente hoy que Dios a través de su palabra está hablando con nosotros. Sabemos que es un mensaje de Dios, entendemos que es un mensaje de Dios. Cuando disponemos nuestro corazón a tener un momento de hablar con Dios, entendemos claramente que estamos hablando con Él.
¿No es cierto? Entonces, son buscar o sea, las cosas que pertenecen al Señor, las cosas que tienen que ver con Dios, ¿no? Entonces, concluimos esta parte y vamos a ver la otra que dice así: soy libre de condenación entre aquellas cosas que somos nosotros en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Entonces, una de las cosas que somos en Cristo es que somos libres de condenación. Esto, mis hermanos, es una cosa muy interesante y es bueno que nosotros tengamos bastante conciencia de esto. Es claro, a nosotros hablando de las cosas anteriores, que es importante que aprendamos que estamos nosotros crucificados con Cristo, que hemos muerto al mundo, al pecado y a la condición de este mundo. Debemos también entender que nosotros estamos libres de condenación, libres de condenación. La libertad de ser condenados ya, digamos así, actúa en nosotros, ¿sí? Nosotros ya no pasamos por ese proceso de condenación. ¿Qué es la condenación? Justamente nosotros vamos a ver que la condenación es el hecho de que una persona aún no recibió a Cristo. Es decir, una persona que no recibió a Cristo está netamente condenada hasta el momento que reciba a Cristo. Nosotros, usted puede decir, bueno, hace 10 años yo no conocía al Señor. Y por lo tanto, si esto pasara 10 años atrás, yo me muriera o Cristo hubiera venido en ese entonces, yo estaba eternamente perdido, sin salvación. ¿Cierto? Si fuera 2 años atrás igual, 3 años, y Cristo viniera o pasara algo con mi vida y me quitaran la vida, entonces yo estaría eternamente perdido. Pero estando Cristo en mí, ahora tenemos que entender eso. Bueno, yo no soy condenado, la condenación no actúa sobre mi vida, pero yo tengo que entender que para eso es necesario que yo tenga ese entendimiento de lo que hemos visto ahora. No basta yo ser congregante de una iglesia. No basta ser congregante de una iglesia. No basta yo venir a sentarme en una silla y escuchar los mensajes, porque, como he dicho recién, puede ser que haya gente dentro de las congregaciones que aún no sea netamente convertido. ¿Qué cosas desea el convertido, el que ahora tiene a Cristo en su corazón? Desea las cosas de arriba. Las aprecia, les gusta, les atrae. ¿Cierto? Es motivo de contentamiento, de gozo. Aunque a veces es cierto que pasamos momentos en que nos sentimos un poco afectados, un poco debilitados, un poco fracasados. Pero no existe y no debe existir aquel deseo de no me interesa, no quiero saber. Aquel desprecio, ¿no? Que a veces incluso en el carácter, en el rostro de la persona se nota. Que la persona no está muy interesada realmente, ¿no? Nosotros hemos hablado quizás en otra ocasión que hay personas que sirven a Dios. El domingo anterior fue que hemos predicado esto, que hay gente que sirve a Dios por intereses, es decir, hasta obtener algo y después que obtienen lo que quisieran se van. ¿No es cierto? Estas personas aún lamentablemente no están libres de condenación. Aún están en el proceso de que pueden a causa de su condición, porque además quien sabe de su corazón es Dios, pero su actuación demuestra que aquella supuesta conversión no fue verdadera. Porque si hubiese sido verdadera, después de recibir la bendición, pues, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Menos agradecidos o más agradecidos? Más agradecidos, por lo tanto la motivación de seguir adelante sería mucho más mayor, ¿no es cierto? Entonces, podemos pensar, estas personas posiblemente nunca entendieron verdaderamente el mensaje, nunca aceptaron con fe el mensaje en su corazón. Ahora vamos a ver Romanos 8:1. ¿He bien conocido ese pasaje? Vamos a leerlo entonces, ¿qué nos dice ahí? Doctor, pero la mayoría de los cristianos, la mayoría se acercó de esa manera, ¿no? Por interés. Sí, es un detalle.
Es un detalle. Puede decir que sí, hubo un determinado interés por detrás, una necesidad, un problema, una dificultad, una enfermedad. Incluso Pero, cuando él también estaba yendo o sea, cuando Cristo vino, todos se acercaban por interés. ahora la cosa es lo posterior a esto, ¿no? Claro. Es decir, al yo permanecer después de haber recibido determinada bendición y permanezco y me intereso y me gusta y quiero permanecer, esto demuestra que el interés pasó a ser una realidad en mi vida, ¿no? Una conversión verdadera, ¿no? Que se produjo ahí una conversión verdadera, es decir, no fue simplemente el interés fue, digamos, el impulso, el carrito que nos llevó, ¿no?, a Cristo. Pero de ahí Él hizo una obra en nuestro corazón. Pero hay otros que sí, realmente solo permanecieron hasta el milagro, ¿no? Vamos entonces a Romanos 8:1. Y vamos a ver qué dice ahí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note ahí que dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están, ahí está el problema, la clave es esta, ¿no es cierto? Para los que están actualmente, permanecen y siguen permaneciendo en Cristo Jesús. También nosotros corremos el riesgo de apartarnos y perder esta bendición en medio de la carrera. Porque dice, es para los que están. El sentido es para los que siguen estando en Cristo Jesús. Hoy, mañana, pasado mañana, el próximo año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, ellos sigan estando en Cristo Jesús. Porque esta bendición se refleja en mí, esta no condenación es para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, es necesario la perseverancia hasta el fin. Jesús lo dijo, ¿no? ¿Cierto? Claramente. Él dijo, y el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Por lo tanto, si en medio de la carrera, por diversas circunstancias, yo desisto, entonces corro el riesgo de perder este hecho de estar en Cristo y no tener condenación. Porque ahí dice claramente, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo no hay ninguna condenación, ¿no? Entonces, hoy, con la seguridad de que nosotros hemos recibido a Cristo, la palabra de Dios dice además que hay un testimonio interno en nuestro corazón. Y creo que cada uno de nosotros podemos tener certeza de un testimonio del Espíritu Santo hablando a nuestros propios corazones. ¿Cierto? Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estoy seguro que los que estamos aquí hoy creemos que somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creemos que somos hijos de Dios? Amén. Si nosotros hemos creído eso y hay un testimonio interno del Espíritu Santo hablando dentro de nuestra propia vida, entonces tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Que para nosotros, estando en Cristo Jesús, no hay condenación. No estamos libres de condenación. Lea, dice Romanos 5:1, hemos sido por la fe y tenemos con Dios, después de justificado, quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo, ¿no? Vamos entonces a Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué nos dice ahí? Romanos 5, 1. A ver qué dice. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que dice, justificados, pues por la fe. ¿Qué tenemos ahora? Paz para con
Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién dice ahí? Mire bien el texto. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha sido el medio para que nosotros ahora, por medio de Él, podamos tener paz para con Dios. ¿Qué significa paz? Significa que estamos en amistad con Dios. Estar en guerra significa que nosotros éramos enemigos de Dios. Imagínense entonces, ser enemigo de Dios es estar condenados. Pero ahora, por causa del sacrificio de Cristo, nosotros pasamos a ser justificados por medio de la fe. ¿Y ahora qué tenemos? Paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Note lo que dice ahí. Entonces vamos a tratar de responder ahí. Dice, lea Romanos 5:1. Hemos sido justificados por la fe. ¿Y qué tenemos ahora? Paz con Dios. ¿No? Tenemos paz con Dios. Qué bueno, ¿no? Tenemos paz con Dios. Estamos seguros con el Señor. Mira lo que dice abajo. Justificados quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo. Dios nos declaró que ahora somos justos, no porque nosotros lo mereciéramos. Porque si dependiera de nosotros, seguramente estaríamos ya condenados. ¿Cierto? Fue por los méritos de Cristo, a causa de la muerte de Cristo, a causa de su entrega por nosotros, Dios nos ha hecho a nosotros, o nos ha declarado justos, justificados por la fe. Esto es interesante porque antes nosotros estábamos condenados. ¿Cuál es el fin de un condenado? Pues es estar en la cárcel hasta cumplir su condena. Sin embargo, la condenación para con Dios es aquella que no tiene retroceso. No es marcada por tiempo definido. La condenación delante del Señor es aquella que si yo permanezco en el estado que estoy sin recibir a Cristo, estoy eternamente condenado. ¿No es cierto? Ahí abajo dice así: a muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado. Por tanto, siguen recriminándose por sus pecados. Este sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo. Precisamente por estos versículos arriba son tan importantes. ¿No? Es que nosotros debemos entender esto, ¿no es cierto? Cristo nos libró de la condenación eterna y nos ha proporcionado que nosotros ahora tengamos paz para con Dios. ¿No? Tenemos paz para con Dios y ya no hay condenación para con nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno, ¿no? Si fuera a decir esto de hace 10 años atrás, ¿cómo estaría? Condenado. Así que tocara morir hace 10 años atrás, ¿qué pasaría? Ya ni velita, ni rezo, ni misa, ni nada te sacaría de donde estabas. Qué terrible, ¿no? Terrible es que nosotros no nos damos cuenta de eso. Solamente ahora nuestra mente ha logrado entender esto, pero si estuviéramos hace años atrás así, estaríamos eternamente perdidos. Vamos a la parte final. Además, ahora de no tener condenación, ahí nos declara la palabra de Dios que soy especial. ¿Cuántos que nos creemos especiales? Es difícil, ¿no? Pero la cuestión no depende de nosotros. Depende de quién nos declaró así. El hecho de que dependiera de nosotros, siempre estaríamos pensando en nuestra condición humana, y no pudiéramos creer, porque nuestra condición no nos permite creer, aún siendo cristianos. Pero el entendimiento tiene que ser basado en la fe de aquel que prometió. Él prometió, Él declaró, Él dijo
Y si está escrito en su palabra que Él prometió y que Él dijo que somos, entonces somos. ¿No es cierto? No hay una canción que dice, soy aquel que Dios dice que soy. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que soy. Si Él ha dicho que soy, yo tengo que creer. Si Él ha dicho que antes de yo creer en Cristo yo era un condenado, era cierto. Pero si Él ha dicho que ahora que yo creo en Cristo estoy libre de condenación y soy especial, entonces debe ser verdad. Tiene que ser verdad. Y tenemos que creer. Amén. Entonces vamos a ver, según 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué somos los creyentes en Cristo? Vamos a ver, este versículo es muy interesante. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a ver ahí. Ahora hay 4 cositas ahí que vamos a aprender. Según 1 de Pedro 2:9, ¿qué somos los creyentes en Cristo? ¿Qué dice ahí que somos? Linaje escogido. Es lo primero que declara aquí en esa condición de que somos especiales. Somos linaje escogido. Dios, por medio de Cristo, nos escogió para que nosotros fuéramos un linaje especial. ¿No? Linaje real. Después nos va a decir ahí lo que somos. Este linaje escogido significa que somos un linaje especial. ¿Qué significa un linaje? Significa que pertenecemos a una descendencia especial. En los países que todavía impera el imperio, ¿no? El reinado y todas estas cosas, siempre hay un linaje, ¿no? Y todos aquellos que nacen dentro de ese linaje pertenecen a la realeza. Pertenecen a la realeza. Y nosotros pertenecemos a una realeza. Es el real sacerdocio de Cristo. No es lo que dice ahí después, el B que dice, que somos después, linaje escogido, dice real sacerdocio. Real sacerdocio. Entonces pertenecemos a la realeza. El estrella y nosotros somos príncipes. La Biblia nos dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, Él es el rey y nosotros somos sus príncipes. Esto es bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que somos príncipes? Ahí el mundo puede pensar que no. Pero te puede decir, yo soy príncipe. Bueno, no es de este mundo, pero soy príncipe. Pertenezco a la realeza, al real sacerdocio de Cristo. ¿No? ¿Qué somos más ahí? Nación santa. Nación santa. Eso significa que somos un pueblo distinto, separado, diferente del mundo. Él nos rescató, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos hizo nación santa. Esto marca la diferencia de lo que somos hoy de lo que éramos anteriormente. ¿No es cierto? Las cosas que antes nos apreciaban, nos gustaban, que las deseábamos, que las queríamos, hoy ya no marcan el mismo interés en nuestras propias vidas. ¿No es cierto? Al contrario, ¿no? Aquello que antes nos interesaba hoy es menospreciado por nosotros. Usted puede tener idea de esto. Una persona que no es cristiana, cuando es invitado a participar en un evento cristiano, él no se siente cómodo, ¿no? Incluso un matrimonio cristiano, por ejemplo, viene aquí a un matrimonio cristiano de un pariente y todo es alabanza, es canción, es palabra, es mensaje. Termina todo esto y se va a la ceremonia y después a compartir y no hay bebidas. No hay alcohol, no hay danza, no hay
no hay festejo, no hay... ¿Cómo se siente esta persona? ¿Se siente? Ah, ya. Me voy, está con unas ganas que se acabe ya para irse. No, porque este no es su mundo. Porque él pertenece a otro mundo. Por eso dice que nosotros somos nación santa, es decir, separada de este mundo. Ellos no se encajan en nuestro mundo hasta que entiendan el mensaje del Señor, y nosotros ya no nos encajamos en el mundo de ellos. Y si fuera al contrario, ¿cómo nos sentiríamos nosotros en una festividad así mundana? Donde hay festejo, donde hay bebida, donde la gente está que grita. Pues como si también no estuviéramos ahí, no nos pertenecemos a este círculo, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Tampoco sabemos qué hacer. Las ganas de irse es igual, ¿no? Muy bien, punto D. ¿Qué somos más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Entonces somos pertenencia del Señor. Estamos guardados en sus manos. Somos propiedad de Dios. Y el Señor nos tiene en sus manos. Pregunta número 18. Dice, ¿qué significa para usted saber que tiene una posición especial en Cristo? ¿Qué significa para usted saber que tiene una posición especial en Cristo? ¿Qué significa para usted? ¿Qué puede decir usted? ¿Qué significa? ¿Cómo te sientes sabiendo que tienes una posición especial en Cristo? ¿Triste? ¿Alegre? ¿Satisfecho? ¿Cómo te sientes? Asombrado. Bueno, es esto también, ¿no? Hasta que entendamos esos privilegios que nosotros tenemos, a veces, hermanos, no disfrutamos de todas las bendiciones de Dios porque no hemos entendido cuán privilegiados somos. Hay una historia que se ya he contado porque también he oído de otro, pero voy a pasar, y que debe reflejar bien la mente de un cristiano, ¿no? Para ejemplificar, para entender que a veces, como para idealizar un poquito la parábola del hijo pródigo, ¿no? Reconocen, han leído ya, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Él se fue de la casa, ¿no? Y se puede decir lo siguiente: él tenía, pero no se daba cuenta que tenía. Él tenía todas las bendiciones de Dios, tenía todos los privilegios del Padre, pero él no entendía que tenía, él quería buscar algo más. Y estaba todo a su disposición, y él no desperdició todo. ¿Por qué? Porque él era, pero no sabía. Y a veces como cristianos nosotros estamos en el mismo sentir, ¿no? Esta ilustración se cuenta que en tiempos pasados, ¿verdad?, un hombre iba a viajar de Europa a Estados Unidos, en aquellos años que hubo una crisis en Europa, ¿no? Y mucha gente vino en la época para Sudamérica, para Norteamérica. Y este hombre había comprado un pasaje en un barco para viajar desde Europa hacia América. Y él compra el boleto del pasaje y estaba a las justas casi solamente con el dinero para el boleto, y estaba restringiendo pues para no gastar en el viaje, ¿no? Y en el viaje él veía que la gente se levantaba, iba a un salón a desayunar con bonito servicio y todo esto. En la hora del almuerzo igual, la gente se reunía ahí para almorzar y comer y todo, ¿no? Y él se ponía a un rincón con un paquete de galletas y agua, y tomaba agua y comía galletas. Y pasó así varios días durante el viaje.
Y hasta que alguien llegue y se acerca a él, ¿por qué no participas con la gente allá comiendo en la mesa, a la mesa con el desayuno, el almuerzo que están sirviendo? Y él dice, ¿por qué no tengo dinero? Y estoy ajustado y no quiero gastar porque después no voy a tener para mis gastos allá, ¿no? Y por eso estoy aquí comiendo galletita y tomando agüita nomás. A él le dijeron, pero cuando tú compraste el pasaje, todo eso está incluido en el boleto. Tu desayuno, tu almuerzo, todas esas cosas están incluidas en el boleto. O sea que está gastando más, ¿no? Es decir, que no se estaba dando cuenta de lo que tenía. No lo había leído. No. De repente no había leído el boleto, ¿no? Y así a veces nosotros, por no meditar, por no leer, por no escudriñar, por no entender, estamos perdiendo muchas bendiciones de Dios por no entender la calidad de personas que nosotros somos para Dios. ¿No es cierto? Entonces, esto es importante, meditar en esto. ¿Qué significa para usted saber que tiene una posición así especial? ¿No? Como dijo la hermana que dijo, asombrado, ¿no? Oh, wow. Wow, yo no sabía que tenía todo eso. No sabía que era tan importante. Pero en realidad es así. Lo somos. Porque Dios nos ha considerado como hijos suyos y los hijos tienen privilegios. Son más de un padre que tiene todo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Vamos a la última de hoy. Dice 9. Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? Segunda a los Corintios 5:15. Vamos a ver qué dice ahí. Segunda a los Corintios capítulo 5. Versículo 15. ¿Qué dice? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora la pregunta es fácil y la respuesta está allí, ¿no es cierto? Mira lo que dice. Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? Para mí mismo, debo vivir mi vida entregado a una vida dependiente, una vida agradecida, una vida para Cristo. ¿Cierto? Él ha hecho todo eso por mí, entonces ¿qué debo hacer yo? Pues vivir una vida para el Señor. ¿No? ¿Y qué es vivir una vida para Dios? Es haciendo aquello que es agradable al Señor. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Las clases anteriores hemos aprendido de nuestros dones, ¿no? Y esto podemos usar para el ministerio, para la obra del Señor, para aquello que es agradable al Señor, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de venir aquí un día miércoles como el día de hoy, y de repente dejar de hacer nuestras cosas que nos gustaban hacer, o alguna cosita que de repente por ahí teníamos que hacer, pero este tiempo dedicado aquí es un tiempo que estamos entregando al Señor, aunque sea pocos minutos o pocas horas, pero ese tiempo ya lo estamos entregando al Señor. Ya no estamos viviendo para nosotros mismos, para vivir para mí mismo. Decir, ay, ¿para qué voy a perder tiempo? No es la idea que aún muchos, entre comillas, cristianos tienen, ¿no? Como estas cosas es perder tiempo. Yo veo que esa clase de mentalidad no es la mentalidad de una persona que quiere vivir para Cristo. Él quiere vivir para sí mismo, aprovechar el tiempo, pero no para Dios, sino para sí. ¿No? La verdad, hermanos, yo creo que nosotros ganamos tiempo cuando ofrecemos tiempo al Señor. Yo creo que ganamos tiempo cuando ofrecemos tiempo al Señor. Cuando entregamos parte de nuestro tiempo al Señor, Él nos proporciona a nosotros más tiempo. Sabemos que el día es resumido, el día
cuesta de 24 horas igual para todos. Pero cuando nosotros damos tiempo al Señor, como que el Señor hace parecer que el día está más largo, más extenso, y que nosotros podemos hacer más cosas que aquellos que naturalmente viven su vida cotidiana. Porque Dios nos proporciona esta capacidad, ¿no? Amén. Muy bien. Vamos a concluir por aquí y la próxima semana ya vamos a entrar entonces en el paso número 5. El paso número 5 es la guerra espiritual. Esto va a ser interesante, ¿no? Vamos a entender y vamos a aprender aquí unas cosas muy interesantes sobre lo que es que nosotros enfrentamos en este mundo. A pesar de que Dios está de nuestro lado, en cuanto a nosotros existe una batalla espiritual que enfrentamos día a día. Y lo que vamos a aprender en esta clase es saber cómo combatir esta batalla, o esta guerra, o esta batalla espiritual, ¿no? Que Dios nos instruye, que Dios nos dé la capacidad, y que podamos estar aquí la próxima semana para aprender eso también. Amén. Muy bien. Y ahora, para